bendiciendo? ¿Sí? Hoy es el cuarto martes que hemos estado estudiando sobre el Evangelio de Mateo. Un evangelio que tiene 28 capítulos. Un libro bastante extenso. Pero de verdad le aconsejo, agarre, lea, estudie ese evangelio. Un evangelio que fue, escrito en un momento donde la iglesia estaba pasando momentos difíciles, momentos duros, y creo que cada palabra que el Espíritu Santo inspiró a Mateo para poner ahí en el evangelio es una palabra que trae bendición, que trae edificación. Muchos de los, mira, me está costando pasar por aquí, ¿verdad? Muchos de los pasajes que encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos también en Lucas. Pero quise tocar Mateo porque hay verdad, hay algo que me gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? No, hay algo que me gusta mucho del Evangelio de Mateo. Y es que Mateo presenta a Jesús, como lo dije desde el primer día que les introduje el libro, lo presenta como un gran maestro, lo presenta como el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel, pero el Mesías sufriente, y lo presenta con una humanidad con la que nosotros podemos identificarnos. Porque a veces leemos la Biblia y nos encontramos palabras y nosotros decimos, y si yo estoy pasando por un momento como ese, ¿me podrá entender Dios? A veces cuando oramos y pensamos, Dios, si pudieras estar en mis zapatos, Dios, si pudieras entenderme lo que estoy pasando. Y Mateo nos viene y nos presenta un Jesús que nos entiende. Les hablé de cuatro frases que resalté en cada una de las enseñanzas. La primera fue en el Sermón del Monte, dice, y que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Porque aunque estemos pasando por momentos difíciles, tenemos que saber que nosotros somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Y que nuestra vida tiene que ser una vida de sanas motivaciones y de grandes acciones. ¿Me escuchó? Sanas motivaciones, grandes acciones. Porque no se vale decir yo soy cristiano y no hacer nada. El entorno en el que usted se mueve tiene que ser alterado, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, porque usted es un hijo, una hija de Dios transformada, y algo tiene que pasar alrededor suyo. No puede ser que las cosas sigan igual. Usted tiene que hacer la gran diferencia para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre Celestial. La gente difícilmente escuchará todo el sermón que usted le quiera dar, pero va a leer muy bien las acciones que usted haga. Porque como dijo Pablo, somos cartas abiertas. Así es que hagamos buenas acciones para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. El segundo martes les enseñé acerca del perdón. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hablamos de perdón, pero no sabemos ni pedir perdón. Llegamos a pedirle perdón a alguien y lo que hacemos es justificarnos.
Lo que hacemos es echarle la culpa a la persona. Lo hice porque usted es así. No. Jesús nos enseñó acerca del perdón, de un perdón verdadero. Amén. Y el texto que usé ese martes fue: toda aquella deuda te perdoné. Cuando a usted haya alguien que le haga algo terrible y usted le cueste y usted diga: Señor, ayúdame a perdonar a esa persona, solo usted recuerde que el Señor nos dice: y toda aquella deuda te perdoné. Entonces, si nos perdonó toda aquella deuda, ¿quiénes somos nosotros para todavía andarle cobrando a otros? La de hoy. No, la de hoy hizo 8 días. Fue el texto que dice: yo soy, no tengan miedo. Dijo Jesús: tengan ánimo, yo estoy aquí. Cuando estemos pasando momentos difíciles, recordemos, Él está a nuestro lado. Amén. Y que aunque estudiamos que aunque Pedro se hundió, le quedó la gran satisfacción que supo lo que era caminar sobre las aguas. Te felicito, como te felicité hace 8 días, los que se han animado a hacer grandes cosas. Y usted me dice: he fracasado, me ha ido mal en algunas cosas. Sí, pero has hecho cosas que otros no han hecho. Has caminado sobre las aguas. Y esa satisfacción te queda. Y en momentos difíciles simplemente extendemos nuestra mano y el Señor nos levanta y nos hace caminar nuevamente sobre las aguas. Yo no creo que Jesús se llevara a Pedro con la cabeza bajo el agua. ¿Verdad que no? Yo creo que Jesús, con toda misericordia, le dio la mano y le dijo: vamos, Pedro, así se camina sobre las aguas. Así se camina sobre las aguas. Y volvieron a la barca. Y volvieron a la barca. 3 versículos que yo espero queden marcados en su vida, como el que Dios me inquietó que compartiera hoy y lo dejara en usted. Y dentro de un ratito se lo comparto. Porque si usted empieza, o si usted sigue leyendo el libro de Mateo, los 28 capítulos, se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 8, se encuentra cuando Jesús comisiona a los 12 y les dice: vayan y hagan esto. ¿Qué tenían que hacer? A ver. Sanad enfermos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Bueno, todavía el mandato es para nosotros. Amén. Vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, den de gracia. Si usted agarra y lee ese capítulo, los discípulos, la gente estaba feliz. ¿Por qué? Porque Jesús manda a los 12 discípulos y los 72 estaban felices. Bueno, los 12, los 72 y un montón de colados. Porque hubo gente que se coló entre los discípulos. Es más, la misma gente, los mismos discípulos llegaron y le dijeron: Jesús, hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre. Por favor, dígales que no tienen permiso. Es que los discípulos se las traían, ¿verdad que sí? Los discípulos, caramba, venían los niños, llévense esos chiquitos.
estaba el ciego gritando, no, por favor, que no dé tantas voces, nos dejan como sordos. Está gente haciendo señales, Señor, prohíbeselo, porque no es de los nuestros. Y Jesús le dijo, tranquilos, hay lugar para todos, porque el reino de los cielos podemos todos servirles al Señor y aquí no hay competencia entre nadie, ¿verdad que no? ¿Sí? Y usted se encuentra en el capítulo 10 y se encuentra la gente feliz, Jesús enseñando acerca del reino, las parábolas famosas en Mateo, y sigue usted leyendo. Bueno, podríamos pasar aquí mucho tiempo. Y conforme va avanzando hacia el final del evangelio, como que el mensaje se vuelve más duro, más fuerte. Jesús empieza a hablar de que lo iban a arrestar, de que se iban a escandalizar. Jesús les empieza a decir de que le era necesario morir. Y entonces, como que el grupo se fue haciendo más pequeñito. No, es que a nosotros nos gustan los mensajes bonitos, ¿sí? Nos encantan los mensajes donde nos echan porras, ¿verdad que sí? No me digan que no, porque sí. Ese tipo de mensaje nos encanta. Pero cuando el mensaje es un mensaje más de que las cosas tal vez van a ponerse un poco difíciles, ya los discípulos como que empezaron a irse unos por acá, otros por allá, otros por allá. Y ya no era tanta la multitud, sino que empezó a bajar el grupo. Y empezó a bajar el grupo. Empezó a bajar el grupo al tanto que llegó un momento donde Jesús empezó a hablarles un poco más fuerte y a enseñarles ciertas cosas a los discípulos. ¿La quiere aprender? ¿La quiere aprender? ¿Sí? Ok. Porque les quiso enseñar algo y se los llevó aparte, se los llevó a un lugar aparte para enseñarles a ellos algo y mostrarse de una forma como no se había mostrado. Los llevó para mostrarles uno de los momentos de más vulnerabilidad que mostró Jesús. Mateo 26. Mateo 26. En el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú quieras. Dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 38: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Oiga esa frase. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense conmigo. Le pregunto, si un amigo, alguien muy cercano, le dice a usted que tiene tanta angustia, que se siente, que se muere, ¿qué hace usted?
¿qué hace usted? ¿Qué tan buen amigo es usted? ¿Qué tan buena amiga es usted? Porque Jesús estaba para pasar uno de los momentos más vulnerables y les dice, les repito, quédense aquí, porque me invade esta angustia que me siento morir. ¿Alguien se ha sentido así de angustiado? Sí. Tal vez no como Jesús en ese momento, pero sí pasamos momentos de angustia. Y Jesús hizo algo muy importante. Buscó compañía. Porque es bueno cuando pasamos momentos así buscar compañía. Pero ¿cómo le fue a Jesús? Porque yo creo que Jesús se los llevó, porque dice, Jesús llegó a un lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos, siéntense aquí, y se llevó a 3. Se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a sus 3 mejores amigos. ¿Sí? Y alguien dice, qué feo, Jesús tenía argollas dentro del discipulado, es horrible. Bueno, era el círculo cercano, para que nadie se enoje. Pero se llevó a esos 3. Y dice que les dijo, quédense aquí y oren conmigo. Oren conmigo. Yo quisiera que usted pudiera ubicarse en ese momento en la humanidad de Jesús. Porque Jesús está mostrando uno de los momentos más vulnerables. Y Mateo lo retrata aquí muy bien. Me siento tan angustiado que siento que me muero. Quédense conmigo. Y no me dejen solo. Vean, necesito que oren conmigo. Y él dijo, no, seguro los otros se van a dormir, pero Pedro, Juan y Jacobo, yo creo que ellos me van a apoyar. Y se los llevó más cerca. Pienso que se los llevó para que aprendieran, para que lo apoyaran. Podríamos especular muchas razones para qué se los llevó. Pero, ¿fallaron los amigos? ¿Fallaron? Híjole. En el momento de más vulnerabilidad, cuando Jesús les había dicho, vean, van a venir a apresarme, y Pedro le dice, Señor, aunque estos te fallen, yo no te dejo. Yo no, Señor, o sea, cuenta conmigo. Pero en el momento más vulnerable, escúcheme esto, y lo peor de todo es que hay gente que pasa momentos difíciles y no dice nada. Hay que adivinar, ¿verdad que sí? Pero Jesús les estaba diciendo, estoy angustiado hasta la muerte. No me dejen solo. ¿Le quedó claro? ¿O cómo lo diría Jesús? Es que no sé. Porque
nosotros tenemos una pintura de Jesús, de un Jesús como frágil, como tierno. Isaías dice: lo verán, mas sin parecer alguno. Para que Jesús se aguantara la cruz. Óigame, Jesús tenía que ser fuerte. Para que Jesús lograra llegar con la cruz hasta donde tenía que ir, Jesús tenía que ser un hombre fuerte. Entonces me imagino que debió haber sido así como, no sé, como fortachón, así grandote. Y se vuelve y dice: pero estoy angustiado. Es que hasta los más grandes se angustian. Es que cualquiera de nosotros puede pasar por momentos de angustia, de dolor, de vulnerabilidad. Y como Jesús buscó: ¿quién se queda conmigo?, dijo Jesús. Wow. Dice: tengo un dolor que siento que me muero. Dice el versículo 39. Dice el versículo 39. Y yendo un poco adelante se postró. La palabra ahí, postró, en realidad no es postrar. Yendo un poco más adelante dice: Jesús cayó sobre su rostro. ¿Cómo se lo imagina? ¿Usted se imagina a Jesús corriendo ramitas y acomodándose para hincarse? ¿Ah? ¿Usted se imagina a alguien con dolor, con angustia, con desesperación, solo ahí en medio de esa montaña, de ese bosque de olivos? Dice: Jesús llegó y cayó rostro en tierra. No me tiro, porque después no sé si me levanto, pero se los podría mostrar. Porque yo no sé usted, pero cuando yo he estado con angustia, difícil, a mí me gusta orar hincada y yo pongo una almohadita porque pues la verdad no me gusta que se me hagan callos en las rodillas. A Hugo se le hace todavía, ¿verdad? Se le hacen unos callos pero terribles. Entonces yo no quería los callos de él. Entonces yo pongo una almohadita. Pero cuando he llegado a un momento donde tengo tanta angustia, olvídese de almohadita. Olvídese de almohadita. Hay momentos donde Dios me ha traído a este lugar a orar y ahí me he quedado con la boca pegada encima de la alfombra. Porque cuando uno tiene una premura en su alma, un deseo, una angustia, algo que el cielo, uno tiene que clamar. Uno no anda buscando cómo caer, uno cae delante de la presencia de Dios. Pues así cayó Jesús. Así cayó Jesús. ¿Se imagina? Aunque se ofenda a alguien, así cayó ese macho. Ahí tirado. Porque tenía que ser bien fuerte para poder cargar aquella cruz. Dice el versículo 38. Velad conmigo. Dice el 40. A ver, el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no han podido ni velar ni una hora. O sea, no han podido orar ni una hora. En el 43.
otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló. ¿Los halló cómo? O sea, su gran amigo les dice: vean, necesito oración, necesito que intercedan por mí, estoy angustiado. Va, se para delante de ellos y se deja caer como un costal. Es la misma palabra que usa en Ezequiel cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre Ezequiel y Ezequiel cayó. Pero aquí no fue que el Espíritu vino sobre Jesús, fue Jesús que cayó a tierra de la angustia que tenía. Y con todo y que lo vieron sus amigos, a la hora estaban dormidos. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús, si sabía que estos tres no iban a poder apoyarlo, él mostró su vulnerabilidad? Porque escuche, hay gente a la que uno no le puede mostrar sus heridas. Y usted me dice: ajá, ¿por qué? Porque me recuerdo cuando pequeña, en mi familia tenían gallinas. Y una de las gallinas o de los pollos estaba herido. ¿Y sabe qué hacían los demás? ¿Sabe qué hacen los demás? Se le tiran encima y lo picotean hasta que. Y hay gente que no logra ver a alguien herido porque entonces le caen. Y empiezan a tirarle palabra y profecía y pra. Pero hay cada hermano santo, cada hermana que en momentos de dificultad usted puede llegar y puede decirle: hermano, hermana, ore por mí, levánteme los brazos, necesito apoyo, necesito oración, estoy en un tiempo vulnerable. Levante los brazos, levánteme los brazos, levánteme los brazos, levánteme los brazos. ¿Tiene alguien así en su vida? ¿Tiene alguien así en su vida? Porque sabe algo, todos necesitamos alguien para esos momentos de vulnerabilidad. A Jesús no lo aguantaron una hora. Llegó y les dice: pero escúchenme, me siento mal. Y Jesús, creo, experimentó algo que experimenta mucha gente hoy día. Bueno, siempre se ha experimentado, pero hoy día se dice que la gente lo experimenta más, y es la soledad. La soledad. Leí una encuesta que dice que jóvenes de 14 años en adelante, el 83% señaló que su problema mayor era la soledad. Yo me puse a pensar, a los 14 años, sentir que mi mayor problema es la soledad. Pero muchos jóvenes señalaron que hoy día ese es su gran problema. Yo dije: las cosas han cambiado. Porque cuando yo tenía 14 años, claro, hace muchas lunas, ¿verdad? O sea, yo tenía que pelear para estar sola. Sí. En un tipo de familia como la mía, así, garapiñada, donde habían loros, gatos, perros, hermanos, primos, abuelos. ¡Qué bueno! O sea, uno nunca estaba solo. Además, ni sabía uno lo que era la palabra estar solo. Ni dormía solo. Es más, ni al baño podía ir uno solo.
No era cierto. Pero hoy día, qué dolor que jóvenes de 14 años digan: mi mayor problema es la soledad. La soledad. Por eso yo creo que Mateo registró ese momento de Jesús ahí solo, para que entiendas que aunque te sientas solo, Jesús te entiende. Jesús entiende tu soledad. Él pasó también momentos de soledad. ¿Y qué es la soledad? Alguna gente dice falta de compañía, sentirse aislado, un sentimiento de abandono, de melancolía. Pero lo más importante no es estar solo, es creerse solo. Porque ¿cuántas veces estamos con un montón de gente y nos sentimos solos? Jesús sí estaba solo en aquel momento de sus discípulos, ¿verdad que sí? Y estaba solo de sus discípulos, ¿por qué? Porque otro de los evangelistas dice que en ese momento de angustia Dios mandó un ángel que, como dice Hebreos capítulo 1, son seres creados por Dios para ministrar a los santos. Y entonces Dios envió un ángel que viniera y consolara a Jesús y atendiera a Jesús. Les decía hace 8 días que cuando abrimos nuestros ojos a la sobrenaturalidad de Dios, las cosas sobrenaturales van a pasar en nuestra vida. Yo creo en ángeles, yo creo en la palabra. Y puede ser que en un momento estés solo, estés sola. Yo creo que Dios te rodea con ángeles, porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los ayuda. Nunca está solo, está sola. ¿Sí? ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Solo? Escribí un montón de tipos de soledades que podemos vivir. En otro momento les cuento un poquito más. Pero hay gente que se siente sola porque dice que experimenta una soledad social, no quiere relacionarse con nadie. Y hay gente sí que viene a la iglesia, se sienta y se va, se sienta y se va, se sienta y se va, porque no le gusta. Hay gente que siente una soledad sentimental porque dice: ¿dónde estará ella? ¿Dónde estará él? Fue como la soledad que sintió Adán. Fue el primer sentimiento que se registró, la soledad. Bueno, Dios le dio a Eva, esa era la solución. Soledades emocionales, soledades circunstanciales. Hay soledad que se siente por agotamiento. Cuando la gente está muy agotada, tiende a sentirse que está sola. Por eso es importante también descansar. Bueno, y podríamos hablar de momentos de soledad y soledad y soledad y soledad, pero volvamos a la soledad que experimentó Jesús. ¿Fue ese el momento de más soledad para Jesús? ¿Fue ese el momento en que se sintió más solo?
Porque aunque dijo que se sentía angustiado hasta la muerte, Mateo también registra un momento donde dice que Jesús se sintió totalmente desamparado. Mateo 27:46. Y es cuando está relatando Mateo, cuando Jesús, agónico en la cruz, cargando el pecado de todos y cada uno de nosotros, dice que el Padre tuvo que apartar su vista de él, porque dice el profeta, no que Dios cargó el pecado en él, sino que Jesús fue hecho pecado. Y entonces fue cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque si hay una soledad y hay una angustia mayor que podemos sentir, es sentirnos lejos de Dios. Lejos de Dios. Porque a usted le puede fallar una persona, otra. Pero cuando te sientes lejos de Dios, es cuando parece que no hay respuesta. Porque te lo repito esta noche, si pasas momentos de dificultad y el Señor está en tu vida, Dios no te desampara, Dios no te deja, Dios no te suelta. Hay alguien aquí que puede levantar su mano y testificar conmigo cómo en momentos de dificultad ha visto la mano de Dios sobre su vida. Hay alguien que pueda decir: yo puedo, yo soy testigo que en un momento de dolor, de angustia, clamé y Él me respondió. Clamé y él abrió los cielos. Clamé y pude sentir el consuelo, la paz que solo viene de Dios. ¿No? El momento de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ahí en aquel huerto Jesús vivió el momento de mayor tentación. Jesús en aquel huerto sufrió la mayor tentación que pudo haber pasado. Nosotros tenemos el chip que tentación siempre tiene que ver con lo sexual, porque nos comimos esa imagen de Hollywood. Pero Jesús ahí sí sufrió la mayor tentación. Y por eso Él se vuelve y le dice a sus discípulos: velad y orad para que no caigan en tentación. Porque Jesús en el huerto de Getsemaní sufrió la mayor tentación. ¿Cuál fue la mayor tentación de Jesús? Un momento vulnerable, dice en el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Usted me dirá, ¿no se está equivocando? ¿No está equivocada con Mateo 4? Cuando dice en el versículo 1 que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para tentarlo. Porque ahí sí hemos oído de las tentaciones de Jesús. Sí, Jesús sufrió ahí. Jesús sufrió ahí tentaciones. En el versículo 3, Satanás le dijo: ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Primera tentación, usar su poder en beneficio propio. O por ejemplo en el 5,
Cuando dice que lo subió al pináculo del templo y le dijo, ¿por qué no te arrojas desde aquí? Y así la gente va a llegar y va a ver que Dios va a mandar sus ángeles. ¿Por qué? Porque te vas a volver famoso. Y entonces la gente va a decir, vamos a oír a ese que se tira desde el templo, al famoso. Esa fue otra tentación. Porque Jesús escogió otro camino. Fue por los pueblos, por los caminos, por todo lado, enseñando, predicando, sanando. O en el versículo 8, cuando Satanás le dice, vea Jesús, se la voy a poner muy fácil. Aquí entre nosotros dos, usted nada más póstrese y me adora, y yo le voy a dar todos los reinos de la tierra. Eso era algo a lo que venía Jesús, a recuperar todo lo que Adán le había entregado, Adán y Eva, le habían entregado a Satanás cuando pecaron. A ellos se les había entregado el señorío sobre la tierra. Cuando ellos pecaron, lo entregaron. Entonces Satanás le dice, ínquese, y se lo devuelvo. Jesús no cedió a ninguna de esas tres tentaciones. Pero aquí en Getsemaní, Jesús pasa la mayor tentación, porque dice Hebreos 5, 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Por qué oraba tanto Jesús? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús estaba pidiéndole al Padre? ¿Qué era por lo que Jesús estaba orando? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, que yo no vaya a la cruz. La mayor tentación de Jesús, un momento de vulnerabilidad. No quiero ir a la cruz. Es que nosotros pensamos cuando leemos y cuando vemos las películas de Semana Santa y todo, pensamos, sí, Jesús estaba listo. No, aquí estaba agonizando, porque sabía el dolor, la angustia, la vejación a la que iba a ser expuesto al ir a la cruz. Y dice ahí en Hebreos que él estuvo con clamor y ruego pidiendo, no quiero, si es posible, no quiero hacerlo. ¿Se imagina usted que Jesús hubiera dicho, no, la verdad es que no, mejor no? Mejor no muero. No había nadie más. No había nada más. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaba en su humanidad, luchando, como dice Hebreos, con ruego y clamor. Esto no lo aguanto. La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Se nos olvida que Él vino y era completo Dios y completo hombre. Y cuando pensamos en tentación,
Nuestra mente tan cochambrosa siempre piensa que tal vez la tentación, sí, claro, yo vi la película María Magdalena, y pensamos que es eso. No. Jesús clamó porque no quería sufrir. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. La palabra kos, que es copa, en el hebreo bíblico, simboliza el destino, el diseño de uno. Lo que Jesús estaba diciendo, si es posible, cambia. Dios, si es posible, cambia la historia. Dios sí. Padre, si es posible, cambia la historia. Retrocede el tiempo. ¿No le suena a algunas de nuestras oraciones en los momentos duros? Dios, que esto que pasó no haya pasado. Retrocede el tiempo, Dios, y cambia la historia, que la historia sea otra, porque en los momentos de dolor nosotros queremos que el cielo cambie la historia, y era lo que Jesús estaba haciendo. Padre, me duele, Padre, no quiero, por favor, cambia la historia, cambia la historia. Porque copa es destino, es diseño de vida. Y en ese momento tan vulnerable, de tanto dolor, Jesús hizo algo que nadie en la historia bíblica, teológica, había hecho. Y ahí me tengo que ir a Marcos. Porque Marcos registra que en ese momento de dolor, en el capítulo 14, 36, Jesús lo que dice es, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta esta copa de mí, mas no lo que yo quiero, sino lo que, ¿qué? Sino tu voluntad. Abba Padre. Abba Padre. Usted sabe, cuando uno agarra y estudia y empieza a estudiar teología, empieza a estudiar los nombres de Dios y empieza a estudiar todas las costumbres que tenían para manejar las escrituras. Compartía con los alumnos del CDM el miércoles que cuando un copista bíblico iba a escribir, primero tenía todo un ritual para limpiarse, para lavarse. Y si encontraba la palabra Kadosh, inmediatamente tenía que detenerse, irse, limpiarse, lavarse, para poder escribir Kadosh, Santísimo Dios. Porque el nombre de Dios era tan santo, tan santo, tan santo, que el pueblo de Israel lo escribía de tal manera que nadie podía pronunciarlo. Entonces hablaban de Adonai, hablaban de este nombre, hablaban de Jehová Ra, hablaban del otro nombre. Pero aquí aparece Jesús y en forma atrevida viene y le dice: papito, ¿quién se atreve a decirle a Kadosh papito?
¿Quién se atreve a venir y orar con tal irreverencia? Nosotros mismos cuando oramos decimos un montón de palabras raras, pero aquí aparece Jesús y nada más dice: papito mío, papito mío, papito. Dios es no mi papá. ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe quién es Dios? Mi papito. No mi papá, no mi padre sempiterno, no mi papito. La palabra más cálida, más cercana que un bebé cuando empieza a hablar y se vuelve y reconoce a su padre y le dice papito, fue la palabra que usó Jesús en un momento de dolor, en un momento de angustia. Estaba tan angustiado su corazón, y en ese momento pudo clamar a su papá. Te pregunto, ¿qué tanta cercanía tenés con Dios? Cuando estás en momentos de dificultad, ¿cuál es la palabra que sale? Dios bendito y poderoso. O te sale no sé qué hacer. Papito, ya no he hecho. Papito, hay que hacer algo. Ay, qué bueno que está registrado en Getsemaní ese pasaje, porque podemos entender que a pesar de que Jesús, era el Hijo de Dios, nos enseñó la cercanía que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Él no es un Dios lejano, es nuestro papito. Nuestro Padre cercano, el que nos entiende, el que está con nosotros. Y el dolor, claro, el dolor lo hizo expresar eso. Y le dice: sí es Padre, todo te es posible. Sí es posible que las cosas sean diferentes, pero si no, aquí estoy. Y hágase tu voluntad. El primer día empezamos recordando el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios viene, no estamos listos para hacerla. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista para hacer como Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad? ¿No hay mucha gente lista? Es duro. Es duro. Jesús fue y les dijo: levántense, ya vienen los que vienen por mí. Vamos, ya estoy listo. Porque en el momento en que nosotros asumimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vamos a estar tranquilos. Dios está en control. No aquel Dios lejano, sino mi papá. Entonces toda soledad se disipa, porque no estoy sola. No estoy sola. Dios está conmigo. El cielo entero está conmigo. Te pregunto, y lamento estar tocando ahí en tu corazón
Ese dolor que te hace sentir sola, que te hace sentir que no hay nadie que se ocupe de vos. Pero Dios está a tu lado. Jesús creo que quiso que estuvieran los discípulos aunque se fueran a dormir, para que quedara un registro claro de cómo uno en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de vulnerabilidad, puede clamar al Dios del cielo. Y esta noche, ¿cuál versículo podría ser sino aquel que dice: hágase tu voluntad? Yo no sé usted, pero yo quiero la voluntad de Dios sobre mi vida. No fue casualidad que los llevara a Getsemaní, porque Getsemaní significa prensa de aceite. Para que el grano de oliva suelte el aceite, tiene que ser prensado. Y Getsemaní significa prensa. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten medios prensados esta noche, pasando por momentos difíciles. Lo que sí te digo es que el Señor está a tu lado. Y que si esta noche puedes ponerte en pie ahí donde estás y orar y decirle: Señor, hágase en mi vida tu voluntad. Vas a ver la mano de Dios poderosa, porque Jesús tuvo que sufrir. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos bendición. Jesús tuvo que pasar momentos de soledad para que nosotros sintiéramos su mano fuerte sosteniéndonos. Esta noche, yo quiero que, al igual que hace 8 días, terminemos esta noche declarando que estamos tomados de la mano de Dios y que vamos a caminar agarrados de la mano de Dios y nada nos va a soltar, porque vamos a cumplir su voluntad. Y recuerde lo que dice Romanos 12:1, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Dios, tal vez no entiendo, puede levantar sus manos y decirle: Dios, no entiendo muchas de las cosas que están pasando. Dios, hay cosas que quisiera cambiar, quisiera fueran de otra forma, pero Dios, me pongo en tu mano. Me pongo en tu mano, Señor. No me sueltes, Señor. Dios, 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 Dios. Aunque yo esté